A raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, aumentó fuertemente la demanda de insumos médicos y equipamiento para hospitales. Y como consecuencia, se produjo una escalada de precios en esos rubros en todo el mundo y también una competencia muy dura entre países por abastecerse, por adquirir ese tipo de productos. Lo hemos hablado en otras oportunidades aquí en Perspectiva. Por un lado tenemos el fenómeno local. El 27 de marzo publicamos un informe sobre los sobrecostos que debían enfrentar los prestadores de salud y la población en general. Por otro lado está el fenómeno global, con compras millonarias a los fabricantes y una guerra comercial que llega a ser despiadada, en la que se busca no perder pie en la compra de tapabocas, guantes, túnicas, respiradores artificiales y equipamiento para salas de CTI. De eso charlamos en un informe el jueves pasado, como ustedes recordarán. Bueno, vamos a bajar a tierra esas dimensiones de esta situación especial. ¿Qué está pasando en ese mercado tan particular? Vamos a conversar a partir de este momento con Gastón Oromí, que es presidente y director general de eMedical Group, una empresa dedicada a la comercialización de insumos y equipamiento médico. Gastón, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Gracias a ustedes. Vamos a empezar por aclarar, pese a que ya eMedical Group ha estado en perspectiva más de una vez, ¿qué es esta firma? ¿No? Es una compañía que tiene 30 años de vida, ahora una compañía que ha crecido mucho en estos años. De hecho, ya no es una firma local, sino regional. Tiene oficinas en Brasil, Chile, Paraguay y México. Hoy, concretamente hoy, ¿a qué se dedica eMedical? Bueno, la compañía trabaja desde sus orígenes hace 30 años en el sector de la salud. Dedica como está basada principalmente en negocios de servicios. Esos servicios, estamos hablando de servicios de esterilización para hospitales e industrias. Tiene su actividad como importador, exportador y distribuidor de varias marcas de insumos y equipos médicos. Podemos hoy estar hablando que la compañía vende desde una cinta adhesiva hasta un quirófano integrado, por lo cual puede, diríamos que casi equipar un hospital. Y su tercera pata, cuando ahí dije que era una compañía exportadora, es porque tiene una planta local de fabricación para sistemas de drenajes de tórax. Esos sistemas para drenaje de tórax se fabrican integralmente en Uruguay. Un solo producto se fabrica por contrato de fabricación en una compañía israelí, pero es el 95% de los productos que fabricamos son fabricados localmente, que se exportan a nuestras filiales en estos países que tú nombraste y a una red de distribuidores para el resto de Latinoamérica. Así que entonces ustedes, por un lado, importan y por otro también producen, ¿no? Correcto. Y en particular, ¿ustedes comercializan estos rubros más demandados en estos días? Pienso en tapabocas, guantes, túnicas y sobretúnicas para médicos y funcionarios, test de diagnóstico, respiradores artificiales, camas de CTI. Bueno, originalmente en alguno de esos rubros estábamos y estamos. Nuestra compañía es distribuidora de uno de los fabricantes más grandes de mascarillas y el más reconocido mundialmente, que es 3M, de las mascarillas N95. Eh, y en equipamientos médicos como camas de CTI y algunos equipos adicionales que necesitan los CTI como monitores, propiamente también en descartables como sobretúnicas, en algunos sí y en otros eh, por la fuerza digamos, de la situación, la compañía tuvo tanta demanda, tanto del sector público como privado, del resto de los artículos en los cuales no estábamos, que dedicamos muy buena parte de nuestros esfuerzos al día de hoy a tratar de obtener esos productos que son muy difíciles de obtener hoy en el mercado internacional, ¿no? Mm. Probablemente la primera reacción de varios de quienes están escuchando esta entrevista es, bueno, a una empresa como esta debe estar yéndole muy bien con la emergencia sanitaria. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, que realmente lo primero que podemos decir es que a diferencia de otras compañías en otros sectores de actividad, sí estamos manteniendo nuestra actividad. Y vaya que eso ya
es un gran logro, ¿no? Es una preocupación muy grande de todos quienes vivimos en el Uruguay, la baja de actividad de otros rubros que naturalmente no pueden estar sirviendo en esta situación. Pero es una situación que tiene un cierto equilibrio, porque, por ejemplo, en el Uruguay, donde nosotros aún mantenemos nuestro nivel de actividad más importante, con mucho criterio, las instituciones de salud y el gobierno decretaron un feriado quirúrgico desde el lunes 16 de marzo. Eso se hizo específicamente y por razones obvias para liberar camas de internación y lo único que se opera son emergencias y urgencias. Nuestra compañía tiene una pata muy fuerte en los elementos asociados a cirugías y a control de esterilización, donde realmente también se trabaja muy cerca de la cirugía, y eso ha generado una baja sustantiva de insumos en ese tema. Y bueno, se compensa de cierta manera con esto otro que yo te comentaba, ¿no? En las oportunidades que se están abriendo en otros productos, pero también, por ejemplo, creo que lo más sonado es el negocio de la mascarilla, ¿no? Nosotros no estamos en las mascarillas quirúrgicas, recién ahora estamos trayendo algunos embarques especiales, pero en la mascarilla N95, a pesar de que tenemos la posibilidad de tenerlas, hay una gran dificultad por la gran demanda internacional, por lo cual específicamente ese producto no ha podido crecer sustantivamente su facturación en nuestra organización, ¿no? Entendí bien, ha habido gestiones del gobierno con algunas de estas empresas, por ejemplo, iMedical, para que cooperaran, para que participaran en la gestión de insumos que son necesarios en este momento. No lo dije recién, pero sí, a ver, nosotros mantenemos contactos con el gobierno porque las compañías que somos reconocidas como proveedores de estos insumos, mantenemos una casi línea directa porque hay una necesidad imperiosa en algunos temas, ¿no? Yo creo que Uruguay ha hecho en esto una planificación estratégica muy clara. El ganar tiempo de este achatamiento de la curva, la mayoría de la gente no lo conoce, pero nos ha ayudado a todos, y a este caso al gobierno y al sistema privado, a las mutualistas y a los diferentes seguros, a prever buena parte de las necesidades que se van a dar en el pico, ¿no? Y eso nos mantiene conectados y intentando buscar soluciones. Es Pero más, en entonces se está algunos... dando esa coordinación, digamos, gobierno, prestadores de salud, empresas de este rubro acá en Uruguay. Ujú. Sí, 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 correcto. Es más, hemos recibido ayudas del gobierno, inclusive para los contactos principalmente donde están los proveedores hoy, que es China, y que también es otra problemática específica que podemos comentar después, donde le hemos pedido ayuda a la Cancillería para que colabore en los contactos con las empresas, para que los equipos y los insumos médicos se puedan entregar a tiempo. Hay gestiones de todo tipo, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, se están coordinando hasta inclusive charters de aviones, un charter específico de un avión desde China con una compañía privada de courier para poder cumplir a satisfacción la demanda de fletes que hay desde Chile, desde China, ¿no? Efectivamente, China es el principal proveedor, el principal fabricante de estos insumos. Bueno, absolutamente sí, absolutamente sí. Tenemos que entender hoy que las grandes compañías ya tienen una fábrica en China, ¿no? Sin importar el origen de la propia empresa, ¿no? Y eso ha sido muy relevante. Por otro lado, las restricciones que han impuesto los países a quedarse con su producción local, ¿sí? Ya sea Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia, etcétera, en el área, por ejemplo, tanto de insumos como de equipamientos médicos, han implicado que todo el mundo, o buena parte del mundo, está mirando hacia China. Eh, y China realmente está empezando a poder cumplir a la salida de su pandemia, ¿sí? O al comienzo de la salida de su pandemia y al regreso de sus trabajadores a la fábrica, con buena parte de estas demandas, ¿no? No sin algunas restricciones especiales.
China desde hace 2 semanas está controlando muy fuertemente los embarques al exterior. Primero comenzó con un control de quilaje por embarque aéreo de un máximo de 300 kilos. Eso fue hace 2 semanas. Al otro día impuso un control de quilaje y volumétrico para los embarques aéreos. Después, inmediatamente comenzó a controlar las exportaciones, habilitando solamente a las empresas que estaban registradas como exportadoras de insumos médicos en China. Eso implicó que el gobierno chino nos comunicó, mediante la embajada, un listado de 1.700 empresas. Y digo apenas 1.700 empresas, ¿no? Porque 1.700 empresas para el mercado chino son prácticamente muy poco. El resto de las compañías debían tramitar ese certificado. Y al día de hoy, China, desde esta semana pasada, comenzó a hacer inspecciones directamente en las fábricas, inspecciones de calidad. Esto quiere decir, y es bastante interesante lo que está ocurriendo, ¿verdad? China está cuidando la calidad de los insumos que está exportando, ¿no? Y es un Pero cambio muy eso es fuerte. nuevo, ¿no debió haber Eh, ocurrido siempre? bueno, a ver, con esta rigurosidad no. O sea, eh, China obviamente controla la calidad de los productos como cualquier país. El sistema en el mundo de la salud es que los fabricantes de insumos médicos registramos nuestro producto en nuestro país y obtenemos un certificado de libre venta para ese producto. Ese certificado de libre venta, más las certificaciones de calidad y un sinnúmero de documentos sobre la producción, etcétera, etcétera, son los documentos que se utilizan para hacer los registros sanitarios en los países de destino. Y ese es el control que ambas policías sanitarias, en el origen y en el destino, tienen para que la calidad de estos productos. Pero jamás se dio que para cada embarque, absolutamente para cada embarque, como lo está haciendo China, una inspección del Ministerio de Salud de China esté en la fábrica, en el momento del empaque, ¿no? Y eso está diciendo mucho, ¿no? ¿Verdad? Primero que China está entendiendo su rol fundamental en esta pandemia, que está plenamente decidida a salir quizás, que ya estaba saliendo, ¿no? Y que realmente esto no es novedad para nadie, porque como dijimos recién, las grandes compañías producen en China, ¿no? Pero hasta no hace mucho tiempo China tenía una asociación directa con productos no de primera y absoluta calidad, ¿no? Y creo que esto es una oportunidad que el gobierno chino está, digamos, aprovechando muy bien para posicionarse en este mercado de la salud y que viene, quienes estamos en este negocio y visitamos ferias internacionales 3 y 4 veces por año, todos los años, vemos un crecimiento exponencial de compañías chinas que están poniendo en el mercado productos de primer nivel, compitiéndole a cualquier compañía europea o americana del rubro, ¿verdad? Ya esta información sirve a los efectos de lo que yo quería preguntarte y de algún modo quedaba planteado en la introducción. ¿Qué han podido observar ustedes en este mercado internacional en las últimas semanas, ¿no? Eso de las pulseadas, ¿cómo decirlo?, despiadadas, esos embarques cambiados de destino en la pista del aeropuerto antes de que saliera el avión porque llegó alguien que estaba haciendo una oferta mejor. Me gustaría que nos detuviéramos en esos, ¿cómo decirlo?, en esos aspectos, en esas deformaciones que existen y que ustedes probablemente estén viviendo enseguida. Gastón, tú dabas en el final del bloque anterior información realmente muy interesante a propósito de cómo está manejando China su ubicación como productor relevante, quizás el más importante en este momento en el mercado de este tipo de insumos, ¿no? Hay una paradoja allí que supongo que a mucha gente se le debe plantear, ¿no? China fue el origen de esta pandemia y ahora a partir de ella se posiciona de la forma como tú estabas describiendo, como un fabricante de calidad, etcétera, ¿no? ¿Qué decís de eso? Bueno, que es un terreno bien difícil para discutir, ¿verdad? Porque es un terreno que tiene mucho de teoría, en el sentido de que, a ver, la realidad es que el origen de la pandemia está ahí. Ahora, eh, todos estamos expuestos al día de hoy a recibir un sinnúmero
de mensajes donde las teorías conspirativas, digamos, están a la orden del día, ¿verdad? Donde quienes piensan que esto se creó para llegar a este resultado que estamos hablando. Yo lo que digo es que en realidad... China tiene, de hecho, una responsabilidad en cómo juega en este momento, ¿no? Y lo correcto. estamos viendo, digo yo, por ejemplo, en el capítulo donaciones, ¿no? Sí, sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces, lo que yo digo es, hoy China aparece más en el mapa por esta razón, ¿no? Mm. Pero su evolución en los últimos años, como lo decía recién, ha sido muy, muy fuerte en todas las industrias, ¿no? Pero de la que puedo hablar creo que con un poco más de conocimiento es en esta, Ujú. y ha logrado resultados sustantivos, ¿no? Hoy, a ver, no es secreto para nadie, en las grandes industrias como la de la comunicación o la telefonía, todos tenemos un aparato chino arriba de nuestra mesa, ¿no? Más allá que diga que es ensamblado o Mm. ideado en California, ¿verdad? Entonces, lo que está ocurriendo hoy es eso, sí, hay cierta paradoja, ¿no? Pero realmente también hay, digamos, entiendo yo en este caso, una predisposición muy fuerte del gobierno chino de aprovechar esta situación para un posicionamiento de calidad en este rubro, ¿sí? Y desmitificar quizás Ujú. definitivamente, si pudiera, de que los productos chinos no son de buena calidad, ¿no? Vamos de vuelta entonces a una visión un poco más general de lo que ustedes están observando en este mercado, en el chino y eventualmente en otros en estas semanas. Un informe de la agencia France Press que repasamos el jueves pasado hablaba de pulseadas despiadadas entre países, de embarques cambiados de destino en la pista del aeropuerto antes de que saliera el avión porque llegó alguien que hacía una oferta mejor, el pago en efectivo como un factor desequilibrante en muchas de estas operaciones, o, por mencionar otro aspecto, embarques que son custodiados en el trayecto entre el avión y las oficinas del comprador para que en el camino no pase nada. Eh, ¿qué tienen ustedes como experiencia? Bueno, yo te puedo contar que tenemos experiencia y conocimiento, digamos, desde el inicio de la cadena de valor, ¿verdad? Eh, lo que nos ha ocurrido a nosotros, y es un caso muy claro, nosotros tuvimos la fortuna, te diría, porque realmente tuvimos mucha suerte de poder comprar en forma directa en una fábrica china de primer nivel, acompañar y ayudar en la compra de los primeros 100 respiradores que el grupo de empresas privadas donamos al país, ¿no? Tú Y estás digo hablando donamos de porque, esa donación que se conoció la semana pasada, se confirmó la semana correcto, pasada y se entregó, correcto. ¿no? Todavía no se entregó, todavía no se entregó. Se entregaron primero las ambulancias, Exacto, perdón, se entregaron primero las exacto. ambulancias. Esos respiradores están en fabricación y algunos van a comenzar el viaje sobre fin de mes. Eh, en ese momento pudimos contactar directamente a la fábrica, ¿no? Y comprarle directamente a la fábrica. Cuando a partir de, digamos, la decisión de que Uruguay quería avanzar más y en que quería por lo menos completar 350 camas nuevas de CTI, volvimos a contactar a esa fábrica y esa fábrica ya nos respondió de que tenía toda su producción tomada. Ante nuestra insistencia con esa fábrica, logramos obtener la información de que la producción tomada no estaba 100% tomada por requerimientos de países o empresas, sino que había sido tomada por traders con dinero, en cash, que le habían comprado la producción para varios meses. Y ese es otro aspecto que se está dando, ¿no? Y ahora que nosotros estamos buscando eh, poder abastecer de ese y otros productos, nuestros contactos ya no son directamente con las fábricas porque todas las fábricas nos dicen exactamente lo mismo. Y pasan a ser contactos con traders que pusieron directamente, como bien lo decís vos, en efectivo el dinero arriba de la mesa. Mm. Y digo esto porque es bien interesante, ¿no?
Yo cuando comencé en la importación de insumos médicos hace muchos años, la garantía que teníamos los importadores era abrir un documento bancario, una carta de crédito que nos asegurara tanto al comprador el cobro como al comprador el abastecimiento como al fabricante o al vendedor el cobro, ¿no? Hoy ya ese instrumento no se utiliza. Lo único que vale en este negocio hoy es enviar el 100% del dinero adelantado y esperar o la producción o el embarque del producto. A riesgo 100% del comprador. Entonces, en la cadena de valor ya hoy no tratamos casi con las fábricas, tratamos con los traders o los brokers que han comprado producciones y que a su vez multiplican el valor original pagado, y esos datos los tengo porque es lo que nos está ocurriendo ahora, entre 2 y 3 veces. ¿Y llegan a encontrarse ustedes hasta con comportamientos mafiosos? No nos ha ocurrido a nosotros, pero sí, los datos que ustedes brindaron la semana pasada, los conocemos, y hemos visto y hemos tenido novedades de colegas en este sector, quienes tenemos muchos años ya a esta altura, como yo siempre te cuento a mis hijas, que hoy voy a una feria de insumos médicos y me pasa de que saludo mucho más gente en los pasillos que en los stands, porque resulta que conoces mucha gente. El mundo que parecía tan grande resulta mucho más chico, ¿no? Entonces, esa red de contactos, principalmente en Latinoamérica, nos está dando cuenta, sí, de comportamientos de ese tipo, como los que tú ves, ¿no? Alguien que tiene la mercadería comprada y al otro día es avisado de que le devuelven el dinero, efectivamente le devuelven el dinero porque alguien más pagó un sobreprecio sobre eso, ¿no? O si se están viendo algunas situaciones, que también creo que es por la cual el gobierno chino está tomando medidas, de envíos no completos, ¿no? O sea, envíos, por ejemplo, una caja con 50 tapabocas que tiene 25 y en el fondo tiene papel picado, ¿no? Se están viendo hasta videos en las redes de ese tipo de cosas, ¿no? Por eso también las compañías tomamos precauciones de contratar servicios de control de calidad en origen, ¿verdad? En el momento del embarque. A nosotros no nos ha tocado, por suerte hasta ahora, pero el nivel, digamos, de recaudos que estamos tomando es muy alto. El nivel de estrés al que se ve enfrentada la compañía y quienes estamos en ella es también muy alto. No nos quedamos tranquilos hasta que los embarques estén en tierra, porque es una situación de guerra, Emiliano. Hoy se está actuando con esas políticas. Tan es así que hay países que han llegado a confiscar mercaderías en los aeropuertos, ¿no? Por, digamos, la necesidad de tenerlas, ¿no? Entonces, es una situación muy, obviamente, sui generis para quienes las estamos viviendo, y hasta a veces parece que estamos en una película, ¿no? Parece el Mad Max de los insumos médicos, ¿no? Estamos peleando por el petróleo, por el agua, pero de manera, muchas veces lo vemos despiadada, como vos lo dijiste. Sigo mirando mensajes de los oyentes. Laura pregunta qué son los traders a los que hiciste referencia recién. Los traders son los intermediarios, son claro. básicamente, en este caso, gente con mucho dinero disponible, que en China los hay, obviamente, y que ponen sobre la mesa, yo les cuento un caso, una de las fábricas con las cuales estamos tratando nos confesó que colocaron $60 millones para comprarle la producción de un equipo médico por los próximos 6 meses, ¿no? En contrapartida de esto, también te puedo contar que también hemos adquirido insumos médicos en los Estados Unidos, específicamente monitores, con una compañía de la cual somos representantes y distribuidores de hace tiempo, y hemos tenido una respuesta rápida y sin ningún inconveniente hasta el momento también, ¿no? Porque ese es el otro lado, ¿no? También está el miedo de cuándo los países van a terminar cerrando sus fronteras a la exportación de productos médicos. Estados Unidos ahora emitió una restricción por ahora para materiales descartables. La principal preocupación hoy es la mascarilla quirúrgica y la mascarilla N95, la de filtrado absoluto, que es la que deben utilizar el personal técnico, el personal médico expuesto directamente a los infectados, ¿verdad? Enseguida continuamos, vamos a ver lo que está pasando acá, por ejemplo, en el capítulo sobre costos. Continuamos en entrevista con Gastón Oromi, presidente y director ejecutivo de eMedical Group. Vayamos al mercado, entre comillas, local. Vengamos acá a nuestro país, hablemos de sobrecostos. Tomo como base el informe que hicimos aquí en Perspectiva el 27 de marzo. Allí señalábamos que los prestadores integrales de salud y las emergencias médicas
han visto incrementados de manera abrupta los costos que deben afrontar por insumos de protección descartables como tapabocas, guantes y sobretúnicas. Ejemplo, en aquel momento, fecha 27 de marzo, una mutualista informó que antes de la irrupción de la pandemia, el costo unitario en tapabocas era de 1,10 pesos, IVA incluido, y que el día de hoy, a ese momento, había trepado a 47, de 1 peso a 47. Los tapabocas de mayor filtrado habían aumentado de 18 a 440 pesos cada uno. Ese mismo prestador pagaba 44 pesos el paquete de 50 pares de guantes, pero ahora, en ese momento, había tenido que abonar 440. Las sobretúnicas descartables no esterilizadas pasaron de 20 a 200 pesos. ¿Qué análisis haces tú a propósito de este panorama que están enfrentando ACE, las mutualistas, los seguros médicos, las emergencias? Bueno, lo primero que es una situación que creo que todos los involucrados en la cadena de suministros del sector de salud tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado, porque como todo en la vida hay un día después, ¿no? ¿Qué quiere Y, decir el y día después en este caso? Y ese día después, en este caso, es que, a ver, pasada la pandemia, quienes estamos en este negocio, tenemos que seguir trabajando y sosteniendo nuestras organizaciones y el trabajo de todos nuestros colaboradores. Eso implica tener mucho cuidado con el tema precios, ¿no? Y sabemos de que estos sobrecostos en algún momento van a tener una repercusión y tenemos que tomar las medidas y las previsiones, que es lo más importante, de que seguramente haya dificultades en las cadenas de pago más tarde o más temprano, ¿no? Tan es así que nuestra compañía, antes de que iniciara, de saber que el ingreso del primer paciente coronavirus el viernes 13, ese mismo viernes 13 a las 3 de la tarde había conformado un comité de crisis donde uno de los aspectos del documento inicial eran las previsiones financieras. Lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo es que el que abuse con los precios a los que vende a las instituciones de asistencia médica es un boomerang. está comprándose un problema para adelante. O sea, no está pensando en el futuro de su propia empresa, en el Claro, futuro de ese mercado, ¿no? exacto. Ahora, también el aumento de precios tiene una razón, ¿no? En buena parte. El costo que las empresas pagábamos por esos insumos en origen también ha tenido un aumento muy importante, ¿no? O sea, muchas veces eso no se ve. ¿Ah? No se está comprando, China no está vendiendo al mismo precio que vendía hace 6 meses o 4, ¿no? En muchos casos se ven aumentados hasta 10 veces el valor, lo que al mercado local capaz que llega 2 o 3 veces aumentado el valor. Eso también habla de una responsabilidad de los importadores y representantes. A su vez, como te comenté, hay aumentos de costos logísticos. No es lo mismo importar en un barco, que tenés que esperar entre 30 y 45 días de transit time de un contenedor de insumos médicos que llegue desde China a Montevideo, que importar en un avión para recibirlo en una semana, 8 días, ¿no? Eso, los costos de logística que le pegan directamente al producto se ven altamente aumentados, ¿no? A su vez, yo te comentaba de que las compañías estamos contratando controles de calidad en origen, otro costo asociado, ¿verdad? Estamos prepagando 100% la mercadería, costos financieros asociados. Entonces, no solamente todo es directamente ni relacionado al costo original, ni relacionado en algunos casos, el aprovechamiento de la situación, sino que toda la cadena de valor se ve incrementada en sus costos y eso también tiene sus riesgos. Y algunas compañías también, obviamente, estarán previendo esto que yo les comentaba, ¿no? Las posibilidades de tener que financiar más a largo plazo hace que en los precios se tomen determinadas previsiones, ¿no? Ya volvemos. Hay otros aspectos para terminar la conversación enseguida. Llegamos a la tercera y última parte de esta entrevista esta mañana con Gastón Oromí, presidente y director ejecutivo de eMedical Group, con quien estamos explorando qué pasa en el mercado internacional de insumos médicos y equipamiento para hospitales. En qué medida se ha trastocado ese rubro de comercialización, cuáles son las presiones, qué calidad hay en juego.
Bueno, y nuestro país cómo accede a ese tipo de productos, ¿no? En ese sentido, Gastón, eh, en la medida que Uruguay viene atrás de otros países, eso tiene ventajas porque aprendemos de los errores y de los aciertos que se han aplicado, pero, por ejemplo, en esto de meterse en este mercado, puede ser que lleguemos tarde, puede ser que se nos planteen dificultades adicionales. ¿Tú ves que hay efectivamente un panorama complejo o que Uruguay va a poder proveerse de lo que necesita? Bueno, creo que es una situación que tiene diferentes aristas, porque primero el intentar proveerse de lo que necesita tiene muchos productos en juego y de diferentes tipos, ¿verdad? Mm. No es lo mismo, digamos, la fabricación en masa de dispositivos descartables que la producción de un monitor o un respirador o un ventilador, ¿no? O de otro tipo de productos. A su vez, el otra lista es que Uruguay hasta ahora, entiendo, ha podido abastecer con dificultades, sí, ha habido lo que llamamos quiebres de stock en algunos productos. No sin ir más lejos, la semana pasada el tapaboca estaba desaparecido del mercado. Tengo entendido que compañías importadoras están esta semana ya volviendo a abastecer. Pero también tiene que ver con, creo que el tamaño de Uruguay, como siempre, nos juega a veces a favor y a veces en contra, ¿no? En este caso creo que a favor nos ha tocado la suerte de tener un país pequeño y controlable para que podamos establecer medidas de control que entiendo, sin ser triunfalista, están dando buenos resultados y que tenemos que seguir, digamos, poniendo todo de nosotros para que ellos sigan adelante, pero como decimos en la jerga normal los comerciantes, Uruguay no le mueve la aguja a nadie, ¿no? Mm. Entonces, ¿Y la la presión a conectividad, veces. los problemas de conectividad aérea que tenemos, cómo están incidiendo? Bueno, sí, inciden porque lo primero que pasó es que perdimos las bodegas de carga de los aviones de pasajeros, ¿no? Que nos tenían perfectamente, más allá de que tenemos, digamos, conectividad baja, por lo que se llama, pero teníamos acceso más tarde o más temprano a todo el mundo. Hoy eso ya lo perdimos, por lo cual estamos recurriendo directamente a las empresas cargueras que no tienen, digamos, frecuencias directas, por ejemplo, con China, ¿no? Esto es lo que te contaba recién. Hoy con una Mm. compañía, Ujú. con una de las compañías más importantes de carga, se está tramitando y acordando un charter específico e intentando llenarlo también. Ahí el tamaño de volumen es importante, ¿verdad? Porque un avión de carga es un volumen muy grande que lo tenemos que llenar para que sea rentable y para que la compañía acepte traerlo, ¿no? Entonces, eso también es un inconveniente, ¿no? Y lo que está ocurriendo hoy es que estos propios traders, estos propios intermediarios, compran lotes de mercadería muy grandes y pretenden venderlo en unidades cerradas, ¿no? Entonces, a veces los lotes son exageradamente grandes para lo que o el mercado puede aceptar o la espalda financiera de los importadores podemos tener. Eso le da la oportunidad que ahí aparecen outsiders que también entran en este juego del negocio y que, volviendo a la pregunta anterior, me parece muy importante destacar que muchas veces en algunos momentos de desabastecimiento, esas empresas que no están directamente relacionadas al sector, pero que por creo que muy inteligente decisión del gobierno, y que creo que es bien importante remarcar esto, ¿no? De dar una exención de impuestos a la importación a un listado específico de productos asociados al coronavirus y a su vez flexibilizar las barreras sanitarias para estos productos. Básicamente, entre el Ministerio de Economía y Aduana no cobran impuestos de importación, no cobran las tasas de importación a estos productos y permiten el cruce de fronteras sin la exhibición del certificado de registro en el Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública está ayudando a las empresas a hacer registros rápidos de estos productos, porque la media normal de un registro puede demorar entre 6 meses, 8 meses, hasta inclusive un año, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas medidas han dado la oportunidad de que
por lógica, y está muy bien, aparezcan empresas nuevas con estos productos. Y lo que te quería comentar es que el aumento de precios también se da por esa razón, ¿no? Porque los proveedores del sistema de salud somos hasta hoy un número medianamente finito, ¿no? O sea, somos conocidos y lo que fuera, y quienes tienen relaciones comerciales con ese sistema de salud, cuentas corrientes abiertas, etcétera, somos las empresas de este sector. Cuando aparece un tercero, o bien no puede o no quiere venderle al sistema de salud porque no tiene la relación y pretende básicamente entrar y salir rápidamente del negocio, le hace vender contado. La institución de salud hoy está financieramente muy, muy tensionada y recurre al proveedor habitual que le tiene una línea de crédito que hoy estamos ampliando todos, pero eso genera una intermediación nueva, ¿no? O sea, básicamente lo que está pagando la institución de salud es por el crédito, ¿no? Entonces, me fui un poquito de lo que me preguntaste, pero lo que te quería comentar era que todo esto sí está generando, digamos, todo un esquema nuevo al cual las compañías, si no nos adaptamos rápidamente y si no tenemos el músculo flexible para poder atender esto, estaríamos haciendo las cosas muy mal, ¿no? Porque creo que eso es lo otro bien importante. Somos responsables, somos, digamos, el eslabón anterior a la atención de salud de primer nivel. Somos el que le ponemos al médico y a la enfermera el producto en la mano para que pueda atender hoy a todo el sistema, pero principalmente a los infectados de la pandemia. Y lo último, está pasando, varios gobiernos, en particular pienso Francia, Alemania o España, están planteando que ciertos rubros del equipamiento hospitalario deben ser fabricados en cada país, que de ahora en adelante no se puede correr el riesgo de depender de terceros mercados para, por ejemplo, comprar respiradores artificiales. ¿Cómo estás viendo esa tendencia? Es como una antiglobalización, por lo menos en algunos rubros delicados y sensibles. Sí, sí, yo creo a ver, esa antiglobalización está empezando por este tema, ¿no? Por los insumos estratégicos destinados a la salud. Pero creo que el mundo al que vamos a amanecer después de la pandemia va a tener ciertos parámetros de antiglobalización, porque pensemos que hasta que esto se cure definitivamente, vamos a tener control aéreo, vamos a vigilar nuestras fronteras, seguramente va a haber protocolos de desinfección y de limpieza mucho más estrictos, del tratamiento de los residuos hospitalarios, pero en el esquema de globalización también va a haber como te comentaba recién, que empezó China a generar diferentes controles. Creo que del otro lado del mostrador, los compradores también van a tener eso. Y le va a pasar que hay países que, como Uruguay, por su masa crítica, van a tener que seguir comprando la mayoría de los insumos por fuera, por lo cual va a ser un desafío sostener esas relaciones. ¿Sí? Pero creo que el mundo en general, Emiliano, va a tener una cierta tendencia nacionalista y de autocontrol sobre sobre todo en las primeras épocas o en los primeros meses o años después de esta pandemia, ¿no? Y creo que la muestra es lo que tú comentabas recién, ¿no? Que los gobiernos se están empezando a preocupar de los insumos, de los activos estratégicos de cada país para no repetir experiencias del pasado. Bueno, yo planteé una cantidad de preguntas que me había ido anotando a partir del trabajo periodístico de las últimas semanas. No sé si, aparte, justamente por la experiencia de ustedes en este sector, quedó algún aspecto importante que valga la pena añadir ya en el final de la entrevista. No, yo creo que lo más importante en esto es lo que te comentaba recién, ¿no? Creo que también a las organizaciones más allá de que somos conscientes y que escribimos en nuestros documentos, nuestras políticas de calidad, nuestras políticas como empresas, y que decimos abiertamente que estamos orientados a la salud y al bienestar de las personas, creo que estas situaciones nos han puesto mucho más cerca del frente de batalla, es lo que te comentaba recién, ¿no? Nos han primero obligado a tomar decisiones rápidas
Creo que las compañías que en este tema estén mejor preparadas, desde ese punto de vista, son las que van a poder mirar más en el largo plazo. Esto es una situación puntual, es una primavera, y como toda primavera, después de una primavera vendrá un verano y después de ese verano vendrá un otoño, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido yo hago un llamamiento a todo el sector a aumentar nuestra responsabilidad social. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación colaborar fuertemente para que esto, como proveedores, que esta situación, desde el lado del que estamos, se pueda recorrer de la mejor manera posible, ¿no? Con los mejores resultados, y creo que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en colaborar, ya no con el gobierno, sino con el país, ¿no? O sea, es nuestra obligación como, digamos, y como lo que te decía recién, el eslabón anterior a la atención directa del paciente somos los proveedores de insumos, equipos médicos, los proveedores de medicamentos. Estamos atrás del médico, de la enfermera, y hoy tenemos que estar mucho más fuertes en ese sentido, ¿no? Gastón Oromí, presidente y director ejecutivo de eMedical Group, gracias por la participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias por la oportunidad, Emiliano. Hasta pronto. Hasta pronto.